El artículo 18 de la Constitución nos da derecho a estar informados e informar sin censura, sin reservas y con responsabilidad. La investigación periodística nos permite encontrar evidencias para sacar a la luz verdades ocultas. Nuestra misión es presentar esas evidencias porque las evidencias nunca mienten. Amigos televidentes, tengan ustedes muy buenas noches. Esto es Artículo 18, donde solo cuentan las evidencias. Esta noche expondremos el caso de Galo Lara, el exasambleísta de Sociedad Patriótica que lleva preso casi 4 años y que fue sentenciado a 10 de cárcel luego de que la Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia lo declaró cómplice de la autoría de un triple asesinato ocurrido en 2011 en Quinsaloma, provincia de Los Ríos. Lara fue vinculado al caso luego de que la justicia señalara a su pareja, Carolina Llanos, como autora intelectual de un crimen en el que fallecieron Carlos Llanos, su esposa Silvia Parco y el pequeño hijo de la pareja. Podría parecer un hecho delictivo más, pero resulta que Galo Lara era un enérgico opositor del gobierno de Rafael Correa, y él asegura que este es un caso de persecución política. Por esta razón, el pasado 4 de junio, el presidente Lenín Moreno solicitó a la Defensoría del Pueblo y Defensoría Pública un informe sobre este proceso, en el marco de la petición de desclasificación de información en casos en los que se ha denunciado irregularidades y violaciones a los derechos humanos. Y es que durante el proceso y los casi 4 años que lleva Galo Lara privado de su libertad, la defensa del exasambleísta por Sociedad Patriótica ha denunciado violaciones a sus derechos humanos, desde la manera en que se lo extraditó desde Panamá en 2014 hasta la vulneración de garantías de las que gozan las personas privadas de libertad. Este es un caso realmente extraño y muy retorcido. Según la acusación, Carolina Llanos, además de tener una relación con el exasambleísta, tenía una relación con su primo Carlos Llanos, y ella, según la acusación, lo habría mandado a matar por celos hacia su prima política, o sea, la esposa de Llanos el primo, y con dinero que le habría proporcionado Galo Lara. Pero los sicarios no solo mataron a Carlos Llanos, sino que también asesinaron a su pareja e hijo. Por su parte, la defensa de Galo Lara sostiene que muchas de las pruebas utilizadas en su contra han sido forjadas. Por ejemplo, evidencian que el número telefónico anotado en un papel y supuestamente encontrado en poder de uno de los asesinos fue activado en una fecha posterior al triple crimen. Lara sostiene que a los sicarios los han hecho decir mentiras para perjudicarlo. Lucero les presentará ahora un recuento del caso, desde sus inicios hasta la situación actual. Luego analizaremos si existe la posibilidad de una amnistía o un indulto. El 4 de agosto de 2011, un crimen conmocionaba a Quinsaloma, una localidad ubicada al noreste de la provincia de Los Ríos. Se trataba del asesinato de una familia en la hacienda María José del recinto del Balserío. Carlos Humberto Llanos Avendaño, su esposa Silvia Alejandra Parco Valverde y su hijo menor de edad fueron macheteados, degollados y lanzados al río Umbe, mientras que la casa donde habitaban fue quemada. Aunque en una primera instancia se especuló la posibilidad de un robo, tampoco se descartó la teoría de que por la crueldad empleada se tratara de una venganza. En una nota de la época de Diario El Universo, el jefe provincial de la policía, Mario Acosta, informó que de las primeras investigaciones del crimen se conoció que Carlos Llanos, horas antes de su muerte, había realizado un negocio con sujetos no conocidos, quienes trataron de venderle unos caballos. En esa misma publicación del 6 de agosto de 2011, se reseñaba que un familiar de Llanos había fallecido 2 meses atrás, también en extrañas circunstancias. Se trataba de su primo Darwin Abel Robero Pino, a quien encontraron calcinado el 6 de junio de 2011 en el dormitorio de su vivienda en el recinto La Fortuna de Quinsaloma. 4 meses después, el 23 de diciembre de 2011, se inició la instrucción fiscal contra Manuel Vélez Sánchez, presunto autor material del triple crimen, y el día siguiente la policía lo capturó. Edgar Martínez Franco también fue detenido ese día.
que se tendría conocimiento que estos ciudadanos cometieron un asesinato, deben haberlo hecho no por su propia cuenta, sino posiblemente apoyados por otras personas. Presumiendo la existencia de autores intelectuales, el 16 de enero de 2012, la Fiscalía vinculó a Carolina Llanos Romero, pareja del asambleísta Galo Lara y prima del fallecido Carlos Llanos. Su vinculación al proceso ocurrió por versión de Manuel Vélez, uno de los detenidos, y el 17 de enero fue detenida debido a que el Juzgado Sexto de lo Penal de Los Ríos había emitido una orden de prisión preventiva en su contra. Se le había decomisado su teléfono celular y sin el chip porque ella avanzó a despedazar el chip en el momento de la detención. 2 días más tarde, Juan Fernando Rodríguez Lavallen, otro de los implicados en el crimen, fue capturado y en su declaración ante la fiscal Inés Barcolor, Rodríguez dijo que una persona identificada como Clever Romero había pagado $350 a Carlos Guaray para que asesinara a la familia Llanos Barco, contradiciendo así la versión de Vélez, quien culpaba a Carolina Llanos. Rodríguez, quien dijo ser primo de la víctima, aseguró que 4 días antes del crimen, Romero le pidió ayuda para matar a Carlos Llanos y que aunque le ofrecieron dinero, no quiso participar. Siendo pública la relación de pareja entre Carolina Llanos y el entonces asambleísta Galo Lara, el 21 de abril, la Fiscalía pidió la vinculación del legislador. Lo hizo luego de que se presentara como prueba un video en el que uno de los acusados, Vélez, lo nombraba. Cualquier otra persona, inclusive si es un asambleísta, podría estar vinculado. Mi obligación jurídica es investigarlo. Y lo que he hecho en la audiencia del día sábado es solicitar al juez, en este caso un juez de la Corte Nacional, informarle que hemos vinculado a esta otra persona para la investigación y que esta otra persona haga el ejercicio de sus derechos constitucionales de estar informado de lo que estamos investigando y además los elementos de descargo. Posteriormente, el 21 de mayo de 2012, Fiscalía pidió la vinculación de Gilbert Llanos Romero, hermano de Carolina Llanos, mientras que el 25 de junio el juez Merck Benavides vinculó a Luis Alberto Mediavilla Paredes como presunto encubridor. Se ha logrado determinar comunicaciones directas, comunicaciones y llamadas directas que existen entre el principal procesado, José Manuel Vélez, y Galo Lara Yepes, y también con el padre de Carolina Llanos. Según el documento del proceso judicial, la Fiscalía descubrió que los victimarios actuaron bajo promesa de remuneración por parte de Carolina Llanos, con dinero entregado por el señor Galo Lara Yepes, pago que se realizó por medio de su hermano Gilbert Llanos Romero. Y como evidencias de su hipótesis presentó los siguientes elementos. Testimonios del sargento Ernesto Aguilar, quien intervino en el levantamiento del cadáver y fue el encargado de investigar el asesinato. Del cabo de policía Edison Chul de Ortiz, encargado de realizar la pericia de extracción telefónica de los celulares de Carolina Llanos. Del teniente de policía Edwin Obando Flores, quien realizó informes de registro de las llamadas de la antena de Quinsaloma 1 hora antes y 1 hora después del crimen. De Clemencia Avendaño, madre del occiso, quien luego se convirtió en acusadora particular. De Flavio Augusto Llanos Zambrano, hermano del occiso. De Clever Romero Barragán, amigo del occiso y primo de Carolina Llanos. Y de Clever Ramírez Pazmiño, amigo del occiso. Asimismo, como pruebas documentales, presentó cheques de la cuenta corriente de Carolina Llanos, certificación del Omni Hospital de que no existen facturas ni honorarios, y una copia certificada de factura por insumos por alumbramiento. A esto se sumó el 18 de julio de 2012 el testimonio anticipado o cooperación eficaz de Alex Vicente Cedeño Molina, amigo y compadre del fallecido Carlos Llanos. Y me ratifico la versión dada el 18 de julio, porque estas muertes, el de mi compadre, el de mi comadre, el de mi hijado, no pueden quedar en la impunidad. La persecución de Galo Lara a Carlos Humberto Llanos nace de que él sabía que Carlos Humberto, con la familia Cedeño, con mis muertos, con mis primos los bautizados, eran bien llevados. Y que él hace 5 años llegó al recinto Balserío y tuvo contacto con Carolina Llanos.
Y cuando se dio cuenta de que nosotros llegábamos a la hacienda de él, a diferentes reuniones, se preocupó, se puso nervioso por nuestra presencia, porque la conciencia lo acusaba. Porque ¿quién no conoce que Galo Lara estuvo involucrado en el asesinato de mis primos? Entonces, el 24 de julio de 2012, Merck Benavides, juez de lo penal de la Corte Nacional de Justicia, dispuso la prohibición de salida del país al asambleísta Galo Lara. Yo no tengo que demostrar que soy inocente. Los que tienen que demostrar que soy culpable son ellos. Luego de 2 audiencias fallidas, el 21 de diciembre de 2012, la Corte Nacional de Justicia sentenció a Carolina Llanos como autora intelectual del triple crimen de Quinsaloma, a Manuel Vélez, Juan Rodríguez y Edgar Martínez como autores materiales, mientras que el Tribunal Penal, presidido por el juez José Vicente Robalino, libró de culpa al asambleísta Galo Lara. Fueron 20 años de reclusión mayor los que les dio el Tribunal de Garantías Penales a Llanos, Vélez, Rodríguez y Martínez en su sentencia escrita. Los asesinos son Clever Romero, Guacho Romero y Ángel Romero, ellos son los verdaderos asesinos. Y los jueces determinan que no lo gana en este punto, es porque los jueces no le dan la razón a la Fiscalía, y así está muy bien, pero le ha dado la razón a la Fiscalía en el resto de los casos. Sin embargo, el 2 de septiembre de 2013, la Sala Especializada de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia, presidida por Jimena Vintimilla, sentenció a 10 años de reclusión mayor a Galo Lara como cómplice. Pero Lara ya se había preparado para un escenario como ese. Por ello solicitó asilo político en Panamá, el cual le fue concedido en octubre de 2013. 7 meses después, en mayo de 2014, dicho asilo fue revocado y el 14 de noviembre de 2014, Galo Lara fue extraditado de Panamá. Perseguido político del gobierno de Correa, que quiere asesinar a Correa por haber denunciado su corrupción. Y aquí estoy, ecuatoriano, mis manos no están manchadas de sangre. Llegó al aeropuerto Mariscal Sucre de Quito y de ahí fue conducido a la cárcel de La Tacunga en la provincia de Cotopaxi. En el proceso se demostró de que el señor Galo Lara financiaba las actividades de Carolina Llanos, que es la autora intelectual de este delito. Y hubo declaraciones, incluso de los propios sicarios, que reconocían que Galo Lara y Carolina Llanos eran los ejecutores y financistas de este asesinato. Además, se probó llamadas telefónicas directas e indirectas del señor Galo Lara con los sicarios. En un allanamiento que se hizo a la casa de uno de los sicarios se encontró incluso un número telefónico que pertenecía al señor Galo Lara. El señor Galo Lara, cuando Carolina Llanos ya estaba siendo acusada por este terrible delito, le contrató un departamento en la ciudad de Guayaquil para ocultarla y lo puso este departamento con una persona que era su asistente parlamentario. La pregunta que hacemos nosotros es, ¿puede ser esto considerado un delito político? Evidentemente que no. Justamente el momento de que es trasladado desde la República de Panamá acá al Ecuador, amarrado o esposado de sus tobillos y de sus muñecas en las manos. Y en ese sentido, pues, estas fotos evidencian justamente el hecho de que el gobierno del presidente Correa no lo había hecho ni siquiera con personas acusadas de violaciones de menores de edad, ni mucho menos. No se lo había hecho con delincuentes que de una u otra manera o funcionarios públicos que habían afectado o generado una afectación para los fondos públicos. De ninguna manera lo hicieron únicamente contra el ex asambleísta Galo Lara. Posteriormente, en agosto de 2015, Lara fue trasladado a la Regional 8 de Guayaquil junto a otros detenidos debido a la declaratoria de emergencia del sector por la actividad del volcán de Cotopaxi. Y las pruebas son las siguientes. Se demostró, y la Corte así lo entendió, de que de las cuentas del señor Galo Lara salieron los fondos para financiar este crimen. Se evidenció que el hermano de Carolina, con esta plata que dio el señor Galo Lara, fue y cobró un cheque de $4,000 el día anterior a la matanza en Quinsaloma. Hay la evidencia de que el señor Galo Lara, a través de un funcionario de la Asamblea, contrató
un departamento en la ciudad de Guayaquil, ocultándose él para poder tener ahí a la señora Carolina Llanos. Se demostró las conexiones telefónicas entre Galo Lara y los sicarios. Se encontró en la casa de los sicarios incluso los teléfonos de los números telefónicos del señor Galo Lara. Es decir, más prueba que eso, no sé a dónde podemos buscarla, ¿no? Uno de los principales argumentos que presentó la Fiscalía General del Estado, a cargo del doctor Galo Chiriboga Zambrano, fue una supuesta vinculación de llamadas telefónicas o llamadas indirectas entre un teléfono que se encontraba registrado a nombre del ex asambleísta y números telefónicos registrados a nombre de los autores materiales del hecho. Esto tuvo que esperar hasta finales del año 2012, en que se celebró la audiencia de juzgamiento, donde finalmente se pudo establecer que esto era finalmente una falacia por parte de la Fiscalía General, ya que el mismo perito de la Fiscalía pudo establecer que nunca se pudieron fijar con qué personas, ni a qué número, ni qué día se habían generado las supuestas llamadas telefónicas. Y no solo eso, lo más grave fue el hecho de que en esa audiencia, de manera totalmente vergonzosa para la Fiscalía, se pudo comprobar que el mencionado teléfono registrado a nombre de Galo Lara Yepes ni siquiera se encontraba activo a la fecha del triple crimen de Quinsaloma, el día 4 de agosto del año 2011, si había sido activado pues mucho tiempo después. Ya luego establecieron que en un supuesto allanamiento pues habrían encontrado fragmentos de un papel en el que se encontraba el número telefónico, el mismo número telefónico registrado a nombre del ex asambleísta, pero al hacer la pericia respectiva se comprobó de sobra que ese fragmento de papel encontrado en el allanamiento, repito, del domicilio de uno de los autores materiales, se pudo establecer que había sido adulterado, que había sido forjado. Y una tercera prueba que fue presentada por la Fiscalía es el hecho de un testigo clave, simplemente lo que nosotros denominamos un testigo referencial, que era un señor Alex Cedeño Molina, que era la persona que había acudido hasta la ciudad de Quito para prestar un testimonio anticipado, para hacer referencia de que él habría escuchado supuestas amenazas que se habrían generado entre el asambleísta y una de las víctimas. Esto también se demostró que en la práctica pues no solamente había sido forjado, sino que había sido generado producto de una vergonzosa negociación por parte de la Fiscalía General del Estado, porque ya en la investigación se pudo establecer que este señor Alex Cedeño, pues 2 días antes de que preste su testimonio anticipado en la ciudad de Quito, se habría encontrado detenido o privado de la libertad en la provincia de Los Ríos, acusado de un asesinato en una gallera. Aunque la sentencia fue apelada por la defensa de Lara el pasado 5 de febrero de 2018, el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia, conformado por los jueces Magali Soledispa, Carlos Delgado y Roberto Guzmán, confirmaron la sentencia de 10 años por complicidad en el asesinato. La Fiscalía, el juez y la policía que los investigó y hablaron quién les había pagado, quién los había mandado a matar. Entonces ahí me enteré de quién había muerto a mis hijos, quién había asesinado a mis hijos. Ahora dice él que es una persecución política. Sin embargo, esto no es una persecución política, porque los señores de Panamá, los presidentes, el canciller, se han dado cuenta que no es persecución política, estos son asesinatos, en la cual asesinaron a mis hijos, los mandaron a asesinar. Entonces dígame usted, señorita, ¿cómo puedo yo pensar que sea una persecución política? ¿Pero qué había denunciado anteriormente Galo Lara? Tito Galo Lara Yepes se desempeñó como asambleísta constituyente por la provincia de Los Ríos en el periodo 2007 a 2009 y posteriormente fue electo para el periodo 2009-2013. En esta segunda ocasión, como parte del legislativo, se desempeñó como vicepresidente de la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social y como miembro de la Comisión de Fiscalización y Control Político. Como parte de esta última, denunció públicamente irregularidades en el manejo de los seguros estatales. Solicitó que Fiscalía investigara la relación de funcionarios de gobierno con uno de los detenidos por tráfico de droga en la valija diplomática, presentó denuncias sobre el título falso de Pedro Delgado y las irregularidades en el préstamo otorgado a Gastón Dusac en el caso Cofiec. También realizó denuncias sobre los casos Vía Almesa, radares chinos, Cervecería Nacional, precios de carreteras, beneficiarios de intermediación petrolera, entre otros. Es decir,
que Lara fue una cara visible de la oposición en los tiempos del Correato, lo que le llevó a ser destinatario de centenares de cadenas de radio y TV en su contra. Según su defensa, al menos 307. Hacer político este caso, ensañarse con la madre de mis hijos, con gente inocente. Así no se hace revolución, presidente Correa. Revolución se hace con el poder para servir, no para perseguir. Bueno, el presidente sabe exactamente todas sus falencias. Mire usted cómo permitieron la salida del país de Pedro Delgado, pero a cambio querían meter preso a Galo Lara. Mire usted el tema de Vialmesa, mire usted el tema de los radares chinos, mire usted el tema de los gastos reservados. Aquí estoy, Rafael Correa, ve. Mis manos no están manchadas de sangre. No persigas a mi familia. Precisamente el ataque constante a través de la comunicación estatal fue uno de los temas que llamó la atención de organizaciones internacionales que velan por los derechos humanos. Por ejemplo, para el Instituto Interamericano para la Democracia, institución con sede en Estados Unidos, cuya misión es difundir principios de libertad, derechos humanos, democracia e institucionalidad, el caso de Galo Lara presenta múltiples violaciones a derechos humanos reconocidos internacionalmente. El sistema de derechos humanos de las Naciones Unidas y el sistema interamericano de derechos humanos considera en los actuales momentos que las violaciones de derechos humanos no son o no se producen únicamente cuando existe violencia policial o violencia de los sistemas de seguridad del Estado, sino que también, y se está viendo ahora principalmente en estos regímenes que usan el poder total, que la violación de derechos humanos se produce cuando hay injerencia en la justicia y cuando la justicia pierde su independencia y se la usa precisamente para perseguir a los opositores políticos, para amenazarlos y para decretar sentencias infames. Que no se ha violentado un artículo, 2 ni 3, se han violentado muchísimos artículos y muchísimas normas que precautelan la vida y la seguridad de las personas y sus derechos humanos. Por esta razón, a inicios de mayo pasado, una comisión del Instituto Interamericano para la Democracia visitó a Galo Lara en la cárcel regional 8 de Guayaquil. Ha sido desatendido en su situación médica. Él es un hombre que tiene problemas diabéticos, cardíacos, dialíticos, que ha perdido la visión en un ojo, ha perdido la audición en un oído. Es un hombre que no duerme, insómnico por la presión a la que está sometido. Le prohibieron las visitas íntimas, le quitaron desde la Biblia hasta los zapatos. Siendo diabético, es un hombre que tiene deformaciones en los pies. Esto lo pudimos constatar en nuestra visita humanitaria, producto de su condición de diabético, de haber estado sin zapato por meses en la prisión. Le atropellaron todos sus derechos humanos, porque al trato cruel hay que agregar que no fue objeto de un juicio justo, no hubo debido proceso, no se respetó su presunción de inocencia. Ese era el trato que recibían los opositores políticos. Se criminalizó a la oposición y a la disidencia, y con la metida de mano en la justicia que él anunció sin el menor rubor, dijo que lo iba a hacer y lo hizo, es que todas esas operaciones clandestinas se ejecutaban. Respecto a las supuestas violaciones a derechos humanos de las que Lara asegura haber sido víctima, consultamos al Ministerio de Justicia. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición no tuvimos respuesta. Lucero, pero ¿por qué se lo vincula entonces a Galo Lara? En este caso, la Fiscalía receptó casi medio centenar de versiones, pero las pruebas que consideraron determinantes para solicitar la formulación de cargos por complicidad en el asesinato fueron, primero, una triangulación de llamadas, segundo, un papel con un número telefónico escrito a mano, y tercero, el testimonio anticipado de Alex Cedeño Molina. Pese a que la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia declaró a Lara cómplice del asesinato, su defensa considera que la decisión tomada por la justicia tuvo una fuerte injerencia política, debido a las denuncias que el ex asambleísta había realizado anteriormente, e incluso menciona que se habría forjado pruebas con la finalidad de implicarlo en el caso. Nosotros hemos preparado un informe completo
que incluye no solo los aspectos del juicio en el cual él fue incriminado, sino de las violaciones a los derechos humanos del cual ha sido víctima, del tema de la persecución política. Y nosotros hemos dicho que le vamos a presentar el informe al presidente de la República, para lo cual estamos esperando cita, que nos dé audiencia, que ya la hemos solicitado por vía diplomática. El presidente de la República, antes de leer nuestro informe, lo que debe leer es la sentencia de la Corte Nacional de Justicia en donde absuelven a Galo Lara y en donde el ministro fiscal de Correa se abstiene de impulsar la acusación en la instancia de apelación. En este momento, quien es responsable de la libertad y de la vida de Galo Lara es el presidente Lenín Moreno. Porque si bien esas violaciones se dieron en la década pasada, de lo cual obviamente Rafael Correa tendrá que responder, pero en este momento Galo Lara no es libre porque Lenín Moreno no actúa. En sus manos está y es su responsabilidad. Precisamente la figura de un indulto es de la que se habla últimamente y sobre la cual se discute. Según el Código Orgánico Integral Penal vigente, existen 7 formas de extinción de penas, y en el caso de Galo Lara, el indulto y la amnistía son las opciones restantes, luego de que el recurso de revisión fue negado en febrero de este año. Según el artículo 73 del COIP, la Asamblea Nacional podrá conceder amnistías por delitos políticos e indultos por motivos humanitarios, conforme con la Constitución y la ley, mientras que el artículo 74 establece que el presidente de la República está en condición de conceder indulto, conmutación o rebaja de las penas impuestas en una sentencia ejecutoriada, siempre que se observe una buena conducta posterior al delito y que se dirija una solicitud para evaluar el caso. Entonces, con este panorama, los únicos que podrían conceder libertad al exasambleísta serían el legislativo o el propio presidente Lenín Moreno. Por un lado, el asambleísta Sáchila Ángel Gende impulsa en el legislativo el pedido de amnistía. Más de 120 entre asambleístas, exasambleístas y asambleístas en funciones, más de 120 firmas. ¿Hace cuánto presentó esto? Eso presentamos hace unos 5 meses más o menos. ¿Por qué? Porque vivimos otros momentos políticos. Vivimos un momento político donde se respeta el debido proceso, donde se respeta los derechos humanos, en donde ya no se persigue a quien pueda hablar bien o mal de alguna situación política. Entonces, por lo tanto, al ver un momento diferente político, yo creo que mis expectativas, y justamente aprovechando esas circunstancias, yo le pido nuevamente, señor presidente, que le dé este indulto de carácter humanitario al exasambleísta Galo Lara. Por otro lado, tanto la defensa de Lara como el Instituto Interamericano para la Democracia aseguran que presentarán solicitudes para conseguir el indulto. El presidente Lenín Moreno el pasado 4 de junio solicitó a la Defensoría del Pueblo y a la Defensoría Pública que le remitieran un informe sobre este caso, una gestión sobre la cual el abogado Juan Bisueta asegura aún no tener respuesta alguna. Bueno, lamentablemente todavía no tenemos ninguna respuesta de la Defensoría del Pueblo ni tampoco de la Defensoría Pública, ¿no? Entendemos de que el informe fue enviado por parte o el pedido del presidente de la República para la Defensoría del Pueblo para que pueda señalar o pueda analizar las violaciones a los derechos humanos que se hayan podido detectar a lo largo de esta privación de la libertad que se generó en contra del exasambleísta. Lo que hemos generado es una petición a la Defensoría del Pueblo con la finalidad de que nos puedan recibir, porque creemos que en el presente caso, pues quienes mejor enterados de todas las violaciones a los derechos humanos que se ha afectado al exasambleísta que la defensa del mismo. Y en ese sentido, pues nosotros estamos en espera de que poder recibir algún tipo de respuesta para poder ser recibidos por parte de la Defensoría. Por este atroz crimen rechazado por el país deben pagar caro aquellos que se ensañaron por venganza contra una familia. La crueldad con que se lo hizo debe recibir una sanción ejemplificadora, pero solo los culpables. El Instituto Interamericano para la Democracia ha elaborado un informe sobre el caso de Galo Lara. Los representantes tienen previsto entregarlo al presidente de la República, Lenín Moreno, cuando el mandatario les dé audiencia para hacerlo. En el documento, que aún no se divulga, pero que ya ha sido comentado de manera general por sus representantes, se enumeran las violaciones en materia de derechos humanos que encontraron, lo que les lleva a plantear la posibilidad de solicitar un indulto.
Una figura que la legislación ecuatoriana contempla en su Código Integral Penal y que la pueden conceder la Asamblea Nacional o el Presidente de la República. La semana anterior presentamos la segunda parte del caso Gabela. Ha generado reacciones, obviamente. Tenemos una solicitud de derecho a la réplica planteada por el coronel de Estado Mayor Edison Roberto Vargas Sierra. Es el coronel que sostiene una conversación telefónica con el general Gabela, hoy fallecido. Él no está de acuerdo con lo pronunciado en el programa de la semana anterior. Aquí su réplica. Hemos recibido 2 solicitudes de réplica de parte del coronel de Estado Mayor Edison Vargas. En su primer comunicado el 26 de junio cuestiona que hayamos mencionado a una supuesta orden de trabajo para que realicen un robo en el hogar de los Gabela. Refuta tal aseveración diciendo: supongo que se estaba refiriendo a un papel apócrifo que fue adjuntado al juicio penal y que fue desestimado por el juez porque era una imitación de documentos de FAE. No tenían firmas originales de responsabilidad ni sumillas, lo habían forjado, estaba pésimamente redactado con crasos errores y al final habían escrito el nombre de un general e iniciales de otros oficiales para aparentar que era un supuesto plan de trabajo para la vigilancia de actividades del señor general Jorge Gabela. En ese papel en ningún lado se menciona el desacierto que ustedes afirmaron en su programa. Luego, la abogada del coronel Vargas, Luby García de Vargas, nos hizo llegar el 27 de junio el siguiente texto que reproducimos sin editar. Ostento la primera antigüedad como oficial técnico de la promoción 35 del curso de Estado Mayor de la Academia de Guerra Aérea de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Soy ingeniero en seguridad pública y privada y durante toda mi carrera militar mis actividades profesionales y personales han estado guiadas bajo los más altos principios éticos, morales, legales y militares. Como jefe del Departamento de Inteligencia del COAT, mi trabajo era de alto nivel profesional en la producción y difusión oportuna de inteligencia aérea del enemigo, principalmente de la frontera norte, escenario de actividades guerrilleras, narcodelictivas y paramilitares. Siempre me manejé con disposiciones por escrito para cumplirlas. Afirmo categóricamente que jamás me encargaron perseguir ni al general Gabela ni a persona alguna. Nunca recibí tal disposición ni verbal ni escrita. Devolví la llamada telefónica por tratarse de un excomandante de FAE y principalmente porque éramos amigos. En esencia, se trató de un monólogo. Solo nos muestra la versión subjetiva del general Gabela frente a un supuesto hecho no comprobado y su animadversión con otro general. En ese momento recién me enteraba del conflicto entre ellos y que yo estaba de por medio sin tener absolutamente nada que ver en él. ¿Por qué solo se mostró la parte que le convino a la noticia de escándalo? El general Gabela en el mismo audio al final dijo: quedamos claros, yo te sigo considerando, tú eres una persona de principios, de honor y de valor, ¿ok? Eso es lo que yo considero. Yo te invito a mi casa porque yo te considero. Yo a mis amigos invito a mi casa, lo cual me releva de cualquier comentario. Un verdadero periodismo de investigación debe examinar todas las fuentes y contrastarlas con las partes involucradas y ustedes en este caso no lo hicieron. Perdieron credibilidad. Cabe recalcar que todo lo expresado la semana anterior durante el programa sobre el caso Gabela está respaldado en documentos que reposan en los procesos judiciales o en las investigaciones realizadas. El documento que el coronel llama apócrifo precisamente no fue considerado por el juez, pero sí fue considerado por la pericia que se hizo posteriormente. Por eso los resultados del juzgamiento a los asesinos de Gabela, como el resultado de la pericia, difieren entre sí. Y el último considera que el asesinato del general Gabela fue por sus expresiones sobre la compra de los helicópteros Druff. Hecha esta réplica y hecha la aclaración, es todo por hoy. Tengan muy buenas noches, los esperamos el próximo domingo.